en Colombia por estos días hablando de política. Es posible, Pero Ricardo, que le toque al Roy de Temo. Tenemos un Roy de Temo, digamos, Sí. Es que suplente. Hoy tenemos una suplencia que trajimos por Temo. Lo que pediste por Amazon, lo No que te llegó. llega por Temo. Exactamente, Maestro maestro Roy. Roy. Maestro Roy de Temo. No, el profe Velosa no, el maestro Roy. Esto dijo el armadillo. Gracias. Bien. No. Ay, queridos. Reunión en la casa de Roy, don Ricardo. Mire, sí, la historia es la siguiente. Roy Barreras no vino a Colombia a la reunión. Roy Barreras estuvo esta semana en Colombia porque tenía previstos desde hace varias semanas una serie de exámenes médicos para evaluar 2 años después de haber superado el cáncer que lo aquejó justamente hace ese tiempo en el comienzo del gobierno del presidente Petro, para saber si seguía libre de la enfermedad. Él vino a esos exámenes. De hecho, en segundos vamos a publicar en @BluRadioCo los documentos que certifican efectivamente esas citas médicas. Por fortuna, el embajador Barreras sigue libre de cáncer, eso nos alegra mucho, es una gran noticia. Pero la noticia es que la coyuntura no era política. Él vino para hacerse una serie de exámenes y lo buscan los integrantes del pacto histórico para plantearle ideas e inquietudes y para hacerle preguntas sobre las elecciones del año 2026. Ya estamos muy cerquita de las elecciones presidenciales. Y ahí aflora todo tipo de diferencias que son notorias y evidentes entre algunos sectores. Por ejemplo, el director del DPS, Gustavo Bolívar, dijo que quería reunirse con el embajador Barreras, pero no quisieron coincidir en el mismo escenario, o por lo menos evitaron coincidir con la senadora María José Pizarro. Son notorias, evidentes y públicas las diferencias que hay entre ellos dos. En cualquier caso, las siguientes personas se reunieron, unas primero y luego todas, a excepción de estas dos, coincidieron en la casa de Roy Barreras. Tomen nota, Silvia y Esteban. Sí, señor. Las siguientes personas: Gloria Flores, senadora del Pacto Histórico, que fue quien propició la reunión inicialmente; el senador Iván Cepeda; el representante a la Cámara Alirio Uribe; la exministra de Salud Carolina Corcho; el doctor Gustavo Bolívar, como les dije, llegó antes en compañía del exministro de Cultura Juan David Correa; la senadora María José Pizarro; y había sido invitado el exdirector de Planeación Nacional, Alexander López, por el Polo Democrático, pero no asistió, y delegó al presidente de Colpensiones, Jaime Duzán Calderón, en su representación, quien asistió a ese encuentro. ¿Qué pasó en la reunión? Le dijeron a Roy Barreras: bueno, vamos a pensar en qué va a pasar en el 26, y la izquierda pretende algún tipo de unión con sectores de centro en lo que el presidente ha llamado el Frente Amplio, que no sea solamente el pacto histórico de la izquierda tradicional, sino que sean otros sectores políticos. Hay una duda jurídica porque el pacto histórico primero tiene que unificarse como partido, en eso están y no ha sido tan fácil, para poder ir a una primera consulta el 26 de octubre de este año. Allí medirían fuerza a los precandidatos para llevar uno solo a la consulta de marzo, que sería con otros sectores de centro, incluso verdes. ¿Quiénes irían a esa consulta de octubre del pacto histórico? Irían el director del DPS, Gustavo Bolívar; eventualmente iría Alexander López; iría también Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta; iría el exembajador en Argentina, Camilo Romero; iría la exministra Carolina Corcho, entre otros. Bueno, la senadora María José Pizarro tendría que estar ahí, y también el director del DPS, Gustavo Bolívar, como se los he comentado, y eventualmente podría haber otros nombres. ¿Qué pasa? Que hay una duda porque algunos dicen que si se hace esa consulta no podrían ir a la consulta de marzo, sino que tendrían que ir directamente a la primera vuelta de las presidenciales. Si eso llegara a pasar, entonces no habría consulta en octubre. Si no hay impedimento, hay consulta en octubre para ir a la consulta de marzo, que es una consulta que coincide con las elecciones parlamentarias. Ahí, y aquí hay noticia importante, se barajó la siguiente posibilidad: si no hay consulta en octubre, entonces todos estos precandidatos tienen que ir a marzo a medirse con otros sectores de centro o de los verdes. ¿Quiénes estarían adicionalmente en esa consulta del Frente Amplio en marzo? Ojo a los nombres, aunque no lo quieren mucho, realmente no mucha gente lo quiere. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, estaría en esa consulta de marzo. Se sumaría el embajador Roy Barreras con su partido de la Fuerza de la Paz. Él no es del pacto histórico y tiene su personería jurídica. Él iría a la consulta de marzo. Y aquí está la bomba política.
porque en esa reunión se habló de la posibilidad de que el hoy gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, esa reunión, lo perdí por un momento, Ricardo. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Sí, renunciaría el gobernador de Boyacá, según se dijo en esa reunión, para ser precandidato presidencial por la Alianza Verde. Él es de la Alianza Verde y tiene la personalidad jurídica y tiene el apoyo de la Alianza Verde. Pero él era como de ahí, pacto, de ¿no? ese... Estaba como muy cerquita al pacto. Es de esa facción de los verdes que está... No, él es verde, pero es que él es un verde particular por varias razones. Él es de la Alianza Verde. Votó por Rodolfo Hernández en las elecciones del 22, sí, y durante el gobierno se ha acercado al presidente Petro. Exacto. Estuvo con el presidente en Dubái, pero él es de la Alianza Verde, él no es del pacto histórico, él es de la Alianza Verde. Entonces, todos estos precandidatos irían a la consulta de marzo y de ahí saldría el año 2026. Sume una cosa adicional, Silvia y Esteban. Tendría que definirse quién de 3 precandidatos del ala santista va a esa consulta. Le digo quiénes son: Roy Barreras, por supuesto, Luis Gilberto Murillo, quien no aparece desde su salida de la Cancillería, y el exministro Juan Fernando Cristo. De esos 3 nombres tendría que salir uno para esa consulta, que se sumaría, como les digo, según se mencionó en esa reunión, el gobernador Carlos Amaya del departamento de Boyacá y los precandidatos del pacto histórico, que son muchísimos, en caso de que no se logre hacer la consulta del mes de octubre. La conclusión es que se está moviendo mucho la política, que ya estamos en modo elecciones y que la izquierda está barajando sus opciones y sus fichas de cara a la posibilidad de continuar en el país. Armando su sancocho, como dijo Ricardo, el presidente. Uno podría definir al gobernador Amaya, nacional, Pedrito. Uno podría definir al gobernador Amaya de la siguiente manera, a ver si usted me permite. Es un verde con bases móviles. Es un verde... muy buena definición, muy efectivamente. Sí, de acuerdo al... ¿cómo lo podemos decir de una forma decente? No sé. No, es un verde con bases móviles. Es multicolor. Es un verde, sí. Con bases móviles. Es la mejor definición, porque sí, empezó apoyando, pues en el 22 sí, apoyó a Rodolfo Hernández, y de acuerdo a las circunstancias terminó en este momento siendo muy cercano al gobierno del presidente Petro. Es decir, que se parece mucho cosas, como a Roy. El gobernador, en cuanto a su movilidad y cercanía con partidos móvil que tiene. No, pero es que Roy no ha estado en un solo partido, él ha cambiado. En cambio, este señor sigue siendo verde y sus bases son móviles. Sí. Él ha sido verde, lo que cambia. Sí. Mire, la burocracia que tiene ¿cuál es peor? El gobernador Amaya. Que Roy es del partido Conveniencia. Mejor dicho, es decir, es una buena definición. ¿Cuál de los dos? ¿El que se queda en el mismo partido y se mueve de un lado a otro, o el que salta de partido en partido? ¿Cuál será? Es que el gobernador de Boyacá es verde de diferentes tonos. Tiene tonos de verde. Móviles. La coherencia no es una virtud muy difundida en nuestra política, la coherencia política. Pero les contaba para terminar que le ha ido bien al gobernador Amaya, y ese es su case de cara a una eventual candidatura. Como le digo, esto fue lo que mencionaron los integrantes del pacto histórico en la reunión del pasado miércoles en el apartamento del embajador Roy Barreras en el norte de Bogotá. Tiene Ministerio de Trabajo con Antonio Sanguino, que se lo acaban de nombrar, ¿no? Sí. Y tiene más burocracia, tiene otras 2 entidades en el gobierno que le dan mucha posibilidad de manejo político, tiene muchas posibilidades. No tiene el SENA porque Jorge Londoño es su enemigo político en el departamento de Boyacá, pero tiene diferentes posibilidades y fortines que le hacen solidificar su candidatura, así que no lo descarten, y esto la verdad es sorpresivo porque hasta ahora no se barajaba esa posibilidad. Bueno, eso se mencionó en la reunión del pasado miércoles en la casa del embajador